Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un delicioso y espectacular arroz con camarones, una receta súper deliciosa que tienes que aprender a hacer. Yo te voy a mostrar cómo yo lo hago a mi manera, obviamente. Acá les voy a presentar el primer ingrediente que vamos a trabajar, va a ser un pimentón. Lo vamos a llevar a una sartén a fuego medio alto y lo vamos a asar por cada lado. Esto nos va a tomar un tiempo, así que mientras pasa esto, vamos a ir cortando 4 cebollas largas, cebollín o cebolla de verdeo y las vamos a cortar finamente. Súper importante que lo hagas bien chiquitico y luego poco a poco vas a ir mirando cómo va el pimentón. La idea es que le vayas dando vuelta mientras vas trabajando el resto de los ingredientes. Les quiero mostrar los camarones que yo encontré. Estos camarones ya vienen un poco precocidos y no tienen la cabeza, es decir, no son camarones completos. Por eso yo los dividí en 2 porciones. Acá tengo 500 gramos y en el plato pequeño tengo 50 gramos. Con este plato pequeño, donde tengo este poquito de camarones, vamos a hacer un fondo, ¿sí?, de camarón. Si los tuvieras completos, sencillamente lo que vas a hacer es ponerlos a cocinar por 3 minutos y luego retirarles las cabezas, limpiarlos y moler esas cabezas y luego integrarlo al arroz. Te voy a mostrar qué vamos a hacer nosotros. Vamos a poner una taza de agua, vamos a poner medio ajito y vamos a integrar los camarones. Ahora a fuego medio vamos a dejarlo a que hierva. Mientras esto pasa, vamos a trabajar los ajitos. Yo estoy usando de 2 a 3 ajos, lo vas a cortar muy bien. Y luego vas a ir a mirar cómo está el caldito, ya como te diste cuenta ya hirvió los camarones. Luego paso y le doy vuelta también al pimentón. Acá vamos haciendo muchas cosas a la vez. Ha reposado un poquito el caldo, lo llevo a la licuadora, lo voy a licuar y mientras tanto vamos a poner en la olla del arroz 2 cucharadas de aceite, taza y media de arroz. Yo estoy usando arroz parborizado, así que la relación de este arroz va a ser la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de líquido o agua. Así que ten en cuenta esto a la hora de hacer tu arroz. Ahora que hemos integrado el arroz, lo dejamos a fuego medio hasta que se tueste un poquito, por unos 5 minutos más o menos. Y una vez haya tostado un poquitico el arroz, le vamos a integrar el líquido. Recuerden, la cantidad de líquido depende del arroz que usen. Si es arroz normal, va a ser el doble de líquido por cada taza de arroz. Integramos con media cucharadita de sal, mezclamos muy bien todo esto y vamos a dejar hasta que hierva un poco. Ahora vamos a cortar 2 tomates, preferiblemente que sean tomates muy maduros, por favor. Los pelan y los cortan finamente. Una vez lo hayan cortado, lo reservan y ahora es momento de quitarle la piel al pimentón. Este pimentón tiene un sabor extraordinario, háganlo con ayuda de una servilleta de papel. Eso sí, por favor, nunca lo vayan a lavar, háganlo simplemente con sus manos. Ahora que el arroz ya ha hervido, lo voy a tapar y a fuego bajo lo voy a dejar a que se termine de cocinar. Ahora en una sartén vamos a poner aceite de oliva, 2 cucharaditas y todo el ajo. En este momento enciendes la flama a fuego medio y mientras tanto vamos a terminar de arreglar el pimentón. Le retiramos todas las semillas y luego lo vamos a cortar muy finito. La verdad es que necesitamos que esto ayude a crear como una pasta y que le va a dar muchísimo sabor adicional. Miren, el ajo ya está más doradito y es momento de poner toda la cebolla. Lo vamos a dejar acá a que se vaya cocinando un poquito con la cebolla y mientras tanto vamos a poner pimienta. Vamos a poner una cucharada de achiote. Si no tienes achiote puedes usar color. Yo adicional pongo un poquito del aceite achiotado que no les enseñaba a hacer pero que es muy fácil. Luego le ponemos un poquitico de comino y un poquitico de pimienta cayenne o chile en polvo. Si tienes ají criollo, le pones un ajicito criollo. Luego integro otro poquito más de achiote para darle un poquito más de sabor y seguido integro el pimentón. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes y adicionamos media cucharadita de sal. Inicialmente vamos a agregar esto de sal. Si no tienen achiote, te pueden reemplazarlo por color y recuerden que el aceite achiotado, en mi caso pues lo voy a usar, pero si ustedes no lo tienen, solamente con el achiote es suficiente.
Luego que han pasado unos minutos, agregamos el tomate y vamos a dejarlo a fuego medio por 5 minutos hasta que el tomate se ablande mucho más. Y si quieres, tú le vas a empezar a presionar para que se cree una pasta. Esto es un ingrediente que yo casi siempre uso cada vez que hago arroz con camarones y es mucho cilantro. Pongo una parte del cilantro cortado finamente en esta parte del proceso y luego voy y reviso, han pasado como unos 15 minutos, mi arroz ya está listo, está bien sueltecito, así lo necesito. Ahora volvemos a la salsa y vamos a integrar los camarones. Sí, señores, estos camarones son camarones muy pequeñitos que conseguí, pero bueno, incluso así seguí adelante. Espero que ustedes puedan conseguir unos mejores camarones que los míos, pero bueno. Ahora que ha pasado esto, yo le agrego 2 cucharadas de pasta de tomate, lo cierro y lo dejo 7 minutos a que se cocine. Como se pueden dar cuenta, después de los 7 minutos, yo lo dejé en realidad 10 minutos. Me di cuenta que estaba muy caldoso, así que lo puse a fuego alto por unos 5 minutos para que se evaporara un poco el agua. Y luego que pasaron esos 5 minutos, integré el arroz. Este es un arroz que tiene que quedar un poco húmedo. No se preocupen si les queda un poquito caldoso porque tiene que quedar un poco húmedo. Integro la mitad del arroz y luego agrego la otra mitad y sigo mezclando muy bien. Así que lo que inicialmente parece que nos quedó muy caldoso, al integrar el arroz nos damos cuenta que está bien. Integramos el resto del cilantro y mezclamos muy bien. Rectifico la sal, pongo un poco más de sal si es necesario. Mezclo muy bien hasta integrar todo completico. Y miren cómo está la consistencia del arroz. Está todavía un poquito húmedo. Yo lo que hago es distribuirlo muy bien por toda la sartén, cerrarlo y cocinarlo por 7 minutos a fuego bajo. Y después de este tiempo, pues este es el resultado del arroz. Lo que hago es verificar que el arroz esté bien cocido y muy importante que los camarones estén bien cocidos, porque nada peor que un arroz con unos camarones crudos, que suele pasar. Ahora miren el resultado, quiero que vean el color, la consistencia, así lo preparo yo con los ingredientes que tengo a mano. Así que bueno, mis corazones, anímense ustedes a hacerlo. Para servirlo, pues usen una taza para poder crear como el molde, que es como originalmente te lo sirven. Y luego lo que haces es que traes el plato, lo pones sobre la taza, le das vuelta y ¡charán! Así queda servido este delicioso arroz con camarones. Se sirve con patacones. Yo no tenía plátano verde, pero lo hice con el plátano que tenía a la mano, un poco más pintón. Y este es el resultado final. Si te ha gustado esta receta, yo te invito para que me regales un like y lo más importante, que te suscribas a Achiote, que actives la campanita en la función de todos para que te lleguen todas las notificaciones y que te animes a probar esta delicia de plato insignia de Ciénega, Magdalena, de toda la costa caribe colombiana, donde lo preparan exquisito. Y nosotros lo vamos a intentar de una manera pues fácil. Recuerden que si no tienen o no encuentran algún ingrediente, al final cuando les deje toda la lista de ingredientes les puedo decir algunos sustitutos o reemplazos que puedan hacer. Espero que de verdad puedan conseguir todos los ingredientes para que les quede igual que el mío. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en cada receta y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.